Sí. Listo. Bien, entonces como le decía, la herramienta Ident es una herramienta de identificación que tiene MATLAB y es una herramienta muy útil a la hora de hablar de control. ¿Por qué? Sabemos que para hacer control necesitamos conocer la planta matemáticamente y a veces hacer modelos matemáticos es complicado. Entonces, una forma de hacer identificación es por medio de data. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema de temperatura, que es el más clásico que hay. Y yo lo que hago es ir aumentando la temperatura y yo voy tomando esa información. Y al final voy a tener una base de datos. Esa información que yo hago la puedo hacer con perturbaciones, la puedo hacer en diferentes tiempos y tener una data especial para ese proceso. Después utilizo una herramienta que me permite tener una representación matemática de ese fenómeno físico. Entonces, en este caso, pues a veces uno les dice consigan la data y ustedes dicen no, pero ¿dónde? Hay datas que se consiguen, pero son muy grandes. Entonces yo improvisé unas datas y de pronto pues no tienen la forma adecuada, pero mejor aún porque tienen una forma que es posible trabajarse. Pues yo revisé la data de Juan, creo, entonces vamos a revisar. Entonces, como les decía, voy a compartir acá MATLAB. La guía también tenía como un errorcito, entonces vamos a revisarla. Entonces les decía que la herramienta Ident nos aparece en MATLAB una ventana con ciertas funciones. Ustedes hicieron el ejemplo que viene ahí por defecto, el que viene acá como ejemplo. Sí, señora. Bien. Pero yo les di a ustedes a cada uno pues una data, entonces vamos a revisar la data, ¿vale? Entonces lo que hacemos es llamar los vectores. Vamos a abrir acá. Entonces yo lo que hago es llamar a U como mi entrada. Sí, puede ser. X, L, S, clear. Doy el nombre del archivo en comillas simple. Datos. Datos.x. Y vamos a revisar acá. Vamos a revisar dónde están guardados. Yo puedo hacer esto con vectores o con matrices para importar la data. ¿Ustedes cómo introdujeron la data? Con vectores. Vectores. O sea, ¿lo escribieron uno por uno? Sí. Sí, señora. Miren, a veces, imagínense, hay procesos donde, por ejemplo, en una montaña dejan un sistema que está midiendo algo del viento, supongamos, de la velocidad del viento con respecto a otras variables, y lo dejan por lo menos una semana. Entonces, esa información de pronto la están enviando y la guardan por Excel. La forma como más típica de guardar datos es Excel, pues hay otras herramientas. Y imagínense usted una data
gigante de una semana de datos cada 5 minutos, supongamos, o cada minuto, esas datas van a ser muy grandes. Claro que esas datas tienen que filtrarse, ¿cierto? Y hay muchas formas de filtrar data. Pero entonces lo ideal es que ustedes llamen la data desde el archivo. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a explicar ese pedacito. Nosotros llamamos U al vector de entrada, que va a ser el de tiempo, ¿cierto? Y le damos XLS read, abrimos paréntesis, entre comillas simples escribimos el nombre del archivo, ¿sí? Le damos coma y en comillas simple escribimos los datos que vamos a importar. Ejemplo, yo voy a importar esta es B4 para importar la del tiempo. B4 y esta es B24. Entonces, desde B4 hasta B24. Lo hacemos de esta manera. B4 hasta, ¿se acuerdan? 2 puntos, B24. A ver. Y de esa manera pues tengo mi vectorcito. Pues ese es el normal, el de tiempo, ¿cierto? El que va de 0 a 20. Ahora voy a introducir el vector Y, ¿cierto? Entonces lo cambio acá. Y va a ser mi salida, ¿cierto? El archivo es el mismo, pero va a ir desde, a utilizar el de Juan. Desde J4, ¿cierto? Hasta J24. Revisemos si es ese. Lo mismo lo puedo hacer con una matriz. Por ejemplo, yo no necesito esos vectores como tal, sino necesito la matriz completa. Entonces, el primer dato va a ser este, B4, y el último dato va a ser este, P24. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos o lo dejamos así? ¿Cómo así, profe? Que si quieren ver que se exporta la matriz completa. Se importa, perdón. Sí, profe, como para... Importemos la ingeniera. ¿Cómo? No escuché. Sí, profe. Listo, vamos a importar toda la matriz, porque a veces no solo necesito un vector, sino una matriz. Entonces, el primer dato va a ser este, el B4. Vamos a mirar. B4, ustedes me ayudan a... Y este va a ser el P24. Entonces, a ese lo llamamos matriz B4 y P24. Entonces, ahí importo la matriz. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro ese pedacito? Sí, profe. Entonces es muy útil porque lo que les digo, hay datos que son demasiado grandes y pues esto me permite de una forma extraerlo de Excel. ¿Listo? Bueno, primer paso. Sigamos. Entonces lo que teníamos que hacer era ya teniendo U y Y, aquí ya lo tenemos, ¿cierto? U y Y lo tenemos en el Workspace. Era buscar un modelo que se pareciera o un modelo que me represente esa dinámica que está ahí. Normalmente eso viene por defecto, unos polos y unos ceros, pero yo puedo cambiar e ir mirando cuál es la data o cuál es la función de transferencia que me pueda servir. Normalmente, pues uno utiliza esos sistemas de segundo orden que aparecen ahí. Entonces, miremos acá. Ponemos como entrada U, ¿sí? Que yo puse lo que es el tiempo, 0, 1, 2, 3. Y como salida voy a poner Y.
y le doy importar. ¿Sí? Profe, lo del starting time y el sample time no importa. No, no. Normalmente pues tendríamos que leer varias cosas. Esto tiene muchas más funcionalidades, es como una calculadora, ¿no? Uno no utiliza ni el 20% de lo que puede hacer una calculadora. Todas estas herramientas tienen un montón de cosas, pero que uno a veces pues obviamente se limita solo como a conocer la herramienta. Eso sí ya depende de ustedes, la verdad, porque de verdad que estas herramientas son súper valiosas. Esta por lo menos no existía, cuando uno estudiaba esto no existía, entonces esto ayuda muchísimo a lo que es identificación, o puede que existían y uno no las conocía. Entonces, bien, aquí ya importamos la data, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, importamos la data y lo que hacemos es aquí, escoger esta función y le damos estimar. Aquí elegimos transfer. ¿Profe, no es en el otro? Sí, sí. Acá. Listo. Entonces lo que les decía, aquí normalmente el por defecto me da 2 polos y un 0. Ese es un sistema de segundo orden. Entonces, normalmente uno lo deja así. Y eso siempre en la estimación que él hace, él saca como, acá en la parte de abajo saca como un porcentaje de validez del modelo. No sé si se fijaron. Profe, ¿eso de qué depende? ¿Que uno tenga que cambiarlo? O pues por lo general siempre se va a dejar esos polos y esos ceros. No, por eso les digo, normalmente uno deja sistemas de segundo orden, ¿vale? Mire, aquí dice que la estimación del sistema con respecto a la data es de un 92%. O sea, es decir, eso lo que quiere decir es que el 92% del sistema es como que se ajusta a lo que estamos haciendo. Entonces, uno puede probar con otros. Yo les dije, prueben con un solo polo y un solo cero. No sé si ustedes lo hicieron. ¿Probaron con valores diferentes? Sí, profe. 1, Sí, 1, profe. 2, 1, 2, 2. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues daba diferente luego la gráfica. Pues sí. ¿Y vieron la parte de estimación abajo en el porcentaje? No, yo no Yo sabía no me cómo fié poner. tampoco en eso, profe. Sí, profe, a mí me dio 93. Ah, Sí, pues normalmente con un sistema de segundo orden, tal como viene ahí, que lo trae por defecto, que es 2 polos, un 0, da más de 90, ¿cierto? Entonces, pues normalmente uno utiliza ese, como les dije. Esto también es como la parte experimental y uno tendría que sacar esas características y diseñar los controladores a ver como cuál da mejor, ¿cierto? Porque igual se van a ajustar, o sea, todo el modelo que me entregue él se va a ajustar, así sea en un 50%, en un 70%, pero obviamente si a mí el de dos polos, un 0, me da 90 y algo por ciento, yo digo, pues me quedo con ese modelo. Bien, entonces tenemos acá un sistema 17, sí, voy a copiar esos datos para poderlo poner en el 17.4S más 0.070 sobre S cuadrado más 0.6 más 0.1476. Listo. Este es el modelo que me está arrojando. Entonces miremos acá.
Lo que tenemos que hacer ahora es tomar ese modelo ya en Simulink y revisarlo, ¿cierto? Que es lo que ustedes decían que no se ajustaba pues como a lo que dice el primer método de Ziegler-Nichols, que no es como una S o como un sistema así como de primer orden. Vamos a revisar. Bueno, ahorita en código podemos de una vez estimar porque ahora hay otra herramienta que MATLAB le estima a uno el controlador para cualquier planta. Eso tampoco, pues hace algún tiempo tampoco existía, por eso uno utilizaba los métodos. Y la idea es comprobar cuál me da mejor, si el que yo diseño o el que estima MATLAB. Bueno, mientras abre ahí, vamos a escribir acá el sistema. Entonces escribamos el numerador. Este es en corchete cuadrado. Esto nos dio 17.4. Punto. Si no lo toma como un vector, 17.4 y 0.070 en el numerador. El denominador tenemos es por lo que está abriendo Simulink que se pone súper lento. El denominador sería igual a 1, 0.6001 y 0.1476. Listo. Entonces lo que hacemos es hacer una función, la llamamos como queramos, transfer function, num, del, entre paréntesis. Esa sería la función que ahorita me estimó la herramienta IDENT. Entonces, la función que me entrega un controlador, y lo voy a guardar en C, es PID tune de G, yo la llamé G, pero aquí hay un error en la guía. Faltan las comillas simples en PID. Entonces, si ustedes lo hacen tal como está en la guía, creo que siempre les da ¿un qué? Un KP. Sin las comillas creo que siempre bota un KP. Miren, en este caso me está entregando un controlador, ¿qué? Integral. Solo integral. Entonces me dice que el control integral es KI igual a ¿qué? A 0.00634. ¿A ustedes les dio, cómo les dio ese controlador? ¿Sí les dio fue un KP? Sí, profe, siempre daba un capó. Sí. Así nomás, profe. Qué pena, ese sí fue error mío porque sí, mire, si yo le quito las comillitas tal como está en la guía mal hecha, siempre me bota un KP. Bueno, ahí también se puede uno apoyar en el help a veces porque uno se le pasan detalles. Bien.
Verifiquemos 0.6. Ese es el controlador que me está dando MATLAB. Me está diciendo utilice un controlador integral con constante integral de 0.00634. Vamos a simular los sistemas. Entonces, vamos a simularlos acá. Y con ese controlador proporcional nada, obviamente, ¿sí? No controlado. Luego, ¿cerraron el lazo? Chicos, Sí, cerraron el... por eso da una gráfica toda rara. Listo, entonces, bueno, primero miremos aquí nuestra función de transferencia. Este equipo está re lento. Listo, entonces esta caja siempre viene muy pequeña, toca ampliarla para que podamos mirar que aunque ayer me dio una función de transferencia diferente y se me hace raro porque normalmente están las mismas, no sé si introdujo otra. Profe, a mí ahorita que también estaba haciendo el mismo mío, también me dio diferente. ¿Al mío? Sí, o sea, con ¿Cuál? J, con el mío. Ah, con Ajá. el tuyo. Sí, acabé de hacerlo también y me ¿Cuánto dio te diferente. dio? La función me dio 9, en el numerador 9,81S más Sí, 0. eso me dio ayer, porque hoy me dio diferente, que hice mal. Eso me dio ayer 981 más 02491. Sí, Sí, igual. Pues revisémoslo de nuevo a ver qué fue lo que pasó. Hace rato no utilizaba la herramienta, de pronto hice algo mal. Ay, Dios. Entonces vamos a data. Aquí es U, aquí es Y. Vamos a importarla. Lo voy a dejar así y me da 93.7. y acá sí le da. Mire, no sé qué hice. Este es porque siempre me va a dar el mismo, o sea, eso no es aleatorio, que de acuerdo, porque hay funciones que tiene MATLAB que sí son aleatorias, y cuando hace uno por lo menos tratamiento de señales, hay una variable que la toma de la fecha y la hora. Entonces, cada vez uno que hace unas iteraciones, cambian, ¿no? Cuando uno hace tratamiento de señales y uno decía, ¿pero por qué? Y uno se pone a leer, es por eso. Pero esto no tiene sentido de que me dé un modelo, o sea, siempre me tiene que dar el mismo modelo. Gracias, Juan, porque si no, bueno, nos hubiera dado otra cosa y ahí hubiéramos mirado qué se puede hacer, pero igual es mejor trabajar como con la que les di. Entonces vamos a poner esos datos. Ah, pero ahorita dice, bueno, vamos a cambiar acá, porque acá puse una, ¿cierto? Puse una diferente para diseñar de una vez ¿qué? El modelo, el controlador que me diseña MATLAB. Entonces voy a poner 9.81. Qué bueno que estén trabajando a la par, porque ahí resolvemos dudas. Aunque todos son muy similares, pero sí van a tener valorcitos diferentes. Entonces sería bueno eso, que estén trabajando a la par y vamos resolviendo las dudas. ¿Te dio en el denominador 0.31? Juan, Sí, profe. 31.81 y 0.10.85. Yes. Sí, eso me dio ayer porque yo ayer lo probé. Listo. Entonces lo voy a llamar G, es igual a la función de transferencia del numerador, denominador. Listo. Y le voy a diseñar un control. Entonces C es igual a PID
¿De qué? De G, coma. Está bien así. Listo. Bien. Me da un controlador integral de 0.00825. Profe, ahorita que estoy agregando ¿cómo es? Los componentes a Simulink, me aparece un error. ¿Por qué? No sé, me abre la ventana de diagnóstico. Cuando estás agregando, cuando estás armando eso, Sí, ahorita revisamos, compartes pantalla, ahorita revisamos. Bueno, voy a introducir la función que estimó, que es 9.81, 0.2491. Y acuérdense que aquí siempre con punto, porque si le ponen coma es como si tomaran otro valor. 0.3181 y 0.1085. Todavía no se ve. 0.81s más 0.2491 s al cuadrado, 0.3181, 0.1085. Listo. Entonces, voy a hacer el experimento de MATLAB del otro primero, el que tengo que diseñar yo. Entonces, para el primer método de Ziegler-Nichols, aplico un escalón unitario y reviso la respuesta. Y esto es lo que ustedes decían que les daba. No les daba algo como tan típico a lo que siempre hemos trabajado, porque trabajamos con sistemas como muy, que están en el libro, que son ideales. Pero créanme que este, por ejemplo, ya la puedo cortar por lo menos en 50 para tener como información más en el recuadro que están dando los campos. De las cosas que aprende y de las aplicaciones que da, es que normalmente cuando se aplica Ziegler-Nichols no se aplica en el primer pico, en este caso cuando hay sobreimpulso, sino en el segundo pico. ¿A qué me refiero? Que la tangente ustedes no la trazan en esta línea, sino en esta línea. O sea, lo que ustedes van a tomar es este pedacito y hacen la tangente y de acuerdo a los valores que tienen acá, pues hacen el diseño. ¿Me entendieron? Profe, ¿podríamos hacer el ejemplo con eso? Sí, claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacer todo. Porque me imagino que varios tuvieron este tipo de respuesta. Sí, era eso. Sí. Entonces tengan claro que muchas personas que sí han tenido como esa experiencia, cuando aplican Ziegler-Nichols lo aplican en el segundo pico o en un pico donde se estabiliza el sistema. Entonces vamos a hacerlo. No sé si lo podamos recortar un poquito más para mirar los números. Yo creo que hasta 40 estaría bien y nos queda mejor para hacer la tangente y eso. Listo. Listo, entonces esta es la que vamos a tomar. Ustedes saben que esto se puede imprimir y trabajar en una hojita, pero yo lo trabajo en Paint por comodidad. Bien. Entonces lo que hacemos es como tomar el área en la cual vamos a trabajar.
podríamos tomar como inicio, como desde acá vamos a trabajar como las márgenes o el margen de lo que vamos a trabajar. Entonces, una línea no tan gruesa podría ser, acuérdense que esto es un método experimental, ¿no? Esto podría ir así. Esto estabiliza más o menos en 2. Sí, en 2. Vamos a poner acá otra línea donde estabiliza, por acá. Se le acabó la pila al mouse y ando. Bueno. Y el ori, cuando cruzan la parte de abajo lo podríamos tomar. Arriba donde estabiliza y este es el del 0, entonces lo podríamos tomar desde acá. No, esta no. Donde estabiliza es 2, que es la parte superior. Y para la parte inferior podríamos tomar... Arranca en 0, o sea, los ejes, para que quede más claro. El eje va a ser 0, ¿verdad? O sea, va a ser este y va a ser este. El eje de abajo, ¿sí? Y donde va a estabilizar, ese va a ser este de acá. Esos son los dos ejes que yo debo tener en cuenta. Entonces, uno va a ir desde donde yo lo tomé como origen, que va a ser como esta parte, hasta donde cruza acá. Este sería el primero. Okay. Vamos a hacerlo con... Bueno, más o menos así. El primero sería del naranja al azul y el otro sería del azul al rosado, o sea, L y T. Vamos a mirar cuánto nos da eso más o menos. L y T. L siempre va a ser el primero, entonces eso está como a partir de 16. Esto llega a 20. ¿Cuánto creen ustedes que hay en este espacio? En este. 16, 17, 18. Profe. ¿Como 2? Ujú. ¿Cómo? Creo que 2, profe. 18, 19, 20. Yo creo que hay como 2 y 4, más o menos. Más o menos. O podría ser 3, porque el otro sí se ve 18, 19, 20, 21, como 22. Ahí hay más o menos 4, ¿cierto? En el de T. Pero en el de L, un segundito. Listo, yo voy a dejar 2 y 4. Podría dejar 2.5, pero para trabajar con números cerrados.
Ayer hice el experimento y me daba entre, sería porque le quité me daba como 4 y 6, pero bueno, vamos a ver. Entonces acordémonos de la tablita. A ver, toca buscar el archivo. Vamos a buscar el archivo. Ese es de sistemas de control 1. Diseño de controladores. Entonces, ¿ustedes están haciendo de una vez el de ustedes? ¿O no? Yo voy a hacer un PI. ¿Por qué no voy a hacer un P? Porque yo sé que el proporcional me va a dar algo similar al que está ahí. Entonces me voy a ir de una vez con el PI. El PI me dice que es 0.9 por T sobre L. Y L sobre 0.3. Listo. Entonces, mi L es de, mi T es de 0.9. 0.9 por 4 igual dividido en 2, 1.8. Entonces me da Kp igual a 1.8. Y TI es igual a L. L es 2 dividido en 0.3, 6.66. Ahora, acuérdense que en MATLAB no introduzco tiempo, sino ganancias, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pasar ese TI a KI. ¿Todos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, para pasar ese TI a KI, divido Kp sobre TI, ¿no? Kp sobre TI, es decir, 1.8 dividido en 6.66. Eso da 0.27. Me da mi KI. Y Kp 1.8. No sé, nadie rectificó lo que yo hice. Bien, esto era parte del experimento, pero necesito la planta, entonces voy a copiar esto. Necesito un controlador normalito, un punto de suma en operaciones matemáticas. El por defecto viene positivo, acuérdense que tienen que pasarlo a negativo. Y necesito una constante que va a ser mi set point. A esto le doy el valor. A esto le doy el valor de 40. Independientemente del valor que le des, a donde debe llegar, ¿de acuerdo? Cierro el lazo. Profe, ahí escogemos el valor que queramos. ¿En dónde? Sí, el set point. Acuérdense que el set point es el que ustedes digan. Y allá tiene que llegar. Si no llega allá, no está controlando. Bueno, entonces yo voy a utilizar un PI. Aunque pude utilizar un PI de siendo un sistema de segundo orden, pero bueno. Kp va a ser 1.8. Y la constante integral, ya después de que la pasé de tiempo integral, la constante integral me dio 0.27. Ok. Listo. Ahora, acuérdense que MATLAB también estimó 1. Entonces ese es el otro que vamos a hacer de una vez. Pero MATLAB estimó un controlador integral. Y el valor fue 0.00
825. Listo. Entonces miremos. Vamos a simular hasta 50. Y voy a ver primero el que estimó más la. Uy, está lento. Porque miren, no va ni en 30. Vamos a ponerle 100 acá. Listo, entonces miren, ese es el que estimó MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la naturaleza del sistema inicial. ¿Se acuerdan que de aquí se partimos? Él tiene su naturaleza, tiene ese sobreimpulso ahí, pero después empieza a llegar al valor deseado y estabiliza. Es un sistema bastante lento, pero bueno, está controlando porque llega a 40. Ese fue el que diseñó MATLAB. Ahora miremos el que hice yo. Ah, bien. No sé. Yo siempre he pensado que los sistemas de segundo orden funcionan mejor con P y pues miren, esa es la respuesta que yo tengo. Este piquito es la naturaleza del sistema, pero lo está tomando más arriba. Debe ser por la constante proporcional y estabiliza mucho más rápido. Entonces, pues vean que Ziegler-Nichols sí funciona y funciona muy bien. Mucha gente dice que es un método experimental y no les agrada por eso mismo, igual que la lógica difusa, pero esos son puntos de vista en ingeniería. Para mí Ziegler-Nichols sí funciona y bueno, lo estamos demostrando en este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Karen, que tenía como su duda. Yo tengo una duda es con respecto a la fórmula de Ziegler. Lo que pasa es la línea esa que se traza. Espera que te estoy escuchando muy entrecortado. Repíteme, por favor. Profe, es sobre la gráfica de Ziegler-Nichols, pero en el... El experimento. Sí, Ajá. en el PDF de diseño de controladores. ¿Por qué? Que no me acuerdo cómo es que se traza la línea rosada que hizo ahí. Ah. A ver, ¿esto qué? ¿Yo qué hice? La línea rosada es donde estabiliza. Mira, esa línea, ¿por qué la tracé ahí? O sea, como para guiarme un poquito. Acuérdense que Ziegler-Nichols va desde el origen hasta donde estabiliza. Entonces, miremos la gráfica, pues, del PDF, ¿cierto? En esa gráfica no es tan fácil de verlo porque nosotros, pues, yo les expliqué de esta forma. Entonces, es una forma sencilla, como más bonita, como que... Entonces estabiliza acá, ¿cierto? La línea punteada y ahí es donde yo trazo otra línea punteada pero de forma vertical para yo saber dónde cruza la recta arriba. Porque ¿cuál es la gracia de la tangente? Que cruce abajo como en el eje base y que cruce arriba donde estabiliza el sistema, dándole un espacio, ¿no? Lo que yo les decía, esta gráfica, esta línea de tangente roja no puede estar súper acostada acá porque no voy a tener L. Entonces tiene que ser más o menos perpendicular para que tenga esos dos valores. Entonces en este caso, por ejemplo, como no es tan claro el sistema, como lo hemos venido viendo, este sistema estabiliza más o menos más arribita de 2, si se dan cuenta, estabiliza, no sé si ven acá. Aquí ya es donde estabiliza y por eso yo simulé hasta 40 porque vi que ahí más o menos estaba estabilizando, ¿cierto? En 2. Acá. Entonces, esa es importante porque es donde estabiliza en la parte superior. Y la parte inferior pues es la base, es donde empieza el sistema y empieza en 0, entonces por eso hice la azul de abajo. Ahora, tracé la tangente y tomé como origen la naranja, ¿vale? Y la rosada es la que corta con la que estabiliza. Entonces, por eso ahí más o menos saqué los valores. Eso puede sacarse de una manera mejor, ¿cierto? Ustedes, como les digo, pueden imprimir la gráfica,
hacer sus líneas con colorcitos, pero bueno, ese está bien y acuérdense que esto es experimental y nos funcionó. ¿Cómo les parece? Yo vi que Karen tenía sus dudas con Ziegler Nicol y me dijo, profe, hagámoslo, pero ¿cómo ves las respuestas? Sí, profe, ya. Lo que pasa era que, bueno, yo estaba viendo era el primer pico y por eso no. Sí, pero créanme que esto no lo dicen los libros, pero mucha gente sí lo trabaja en el segundo pico o buscan un pico que tenga esa forma y de ahí sacan esas constantes. Porque yo traté de hacerlo por el segundo método. Cuando yo vi el pico, yo dije, me voy por el segundo, de pronto oscila. Cerré el lazo, incrementé KP, nunca me osciló. Entonces, el segundo método, por ahí no se puede. Acuérdense que eso sí, el criterio es de uno. Entonces, ¿qué hice? Utilicé el segundo pico y lo comprobé. Sí, profe, yo también hice el segundo método, pero nunca osciló. Ni No, siquiera no oscila. cambiando los polos. Ni... No oscila. Es la forma que tiene, no oscila. No trabajé otro modelo porque este me funcionó. Yo dije, este sistema me está funcionando. Pues no va a llegar rápidamente al valor. Fíjense que aquí tiene como un bajonacito, pero sí llega en menos de 100 unidades de tiempo, que no está mal. Entonces lo que tienen que hacer ahora es el paso a paso, ¿sí? Su función de transferencia, su KP, su KI o el que diseñen, porque yo no probé con un PID, de pronto con un PID funciona mejor. Y le quitamos ese vacío que tiene al inicio. Sus valores, los pantallazos, cosa por cosa. Tienen que ponerme sus pantallazos cosita por cosita para que quede bien elaborado el informe. Hacer el PDF y subirlo, no sé, hasta el sábado. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta con respecto al punto 3, a diferencia cuando dice que los dos controladores, ¿cómo es que decir? A ver, revisa. Dice que el comportamiento de los dos controladores ahí sería el que uno haya y ¿cuál otro? Sí. Pues yo lo que quería, a mí me gusta más por separado, pero ya que los vi por separado, entonces lo que puedo hacer es ver los dos en una sola gráfica, ¿vale? Entonces, Ok, el que da MATLAB y el que el que diseñan ustedes, sí. Ok. Quiero que le ganen a MATLAB, ¿no? Entonces, mire que aquí nos fue bien. Entonces, acuérdense que aquí en las herramientas matemáticas hay un multiplexor, acá abajo. Mira, está ahí en los más usados, pero lo encuentran aquí en enrutamiento de señales, signal routing. Encuentran el multiplexor para ver las dos gráficas. Esto todo bien bonito, si le pueden poner nombres, si le quieren poner colorcitos. Acuérdense que el valor agregado en los trabajos es importante, que esté en PDF, que esté ordenado, que se entienda cuál fue su KP, cuál fue su KI, cuáles valores, aquí que se vea la planta, porque si yo no veo la planta, pues, de nada está sirviendo que le ponga una planta a cada uno. Yo quiero verificar la planta de cada uno. Y esta es la forma pues de ver los dos. Ustedes le pueden poner como un letrerito o el de MATLAB y el que diseñaron ustedes. En este caso el mío es el amarillo y el de MATLAB es el azul. Entonces, no por ser MATLAB, pues una herramienta siempre va a obtener mejores resultados. Fíjense que lo que nosotros hacemos como ingenieros es totalmente válido. También tendríamos que ver si esa planta se puede factorizar y utilizar métodos óptimos, pero ya sería como otra cosa. Por ahora dejémoslo solo con Ziegler Nicol porque sé que todos lo pueden hacer por ahí, ¿vale? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que repita algo? ¿Que revisemos algo? No sé. Por mi parte no, creo que era lo de la gráfica. La parte de Simulink. Más altico, porfa. Es que ayer tuve malísimo el internet y bueno, hoy me ha funcionado bien, pero les escucho un poquito cortadito.
que no sé si me pueda colaborar con la parte de Simulink. Es que no sé si me ¿Compartes limita la pantalla? biblioteca. Sí. ¿Quieres compartir pantalla? Si quieren, dejan de grabar y compartimos pantalla para que no les quede tanto en la grabación. Porque yo dije, no, un KP no, o sea, imposible maldad me diga que un KP va a controlar ese sistema. Entonces, a veces con el help de las funciones uno se ayuda mucho. No, un KP no funciona para esa planta. Listo, entonces, no sé si alguien tenga preguntas. Eimer, Heider, que pues hasta ahora están viendo diseño de controladores en Ziegler-Nichols. Sí quedó clara cómo se toman la tangente más o menos, los valores y hacemos el cálculo. Me dicen, Más o menos, profe. más o menos. Bueno. Entonces vamos a revisar otra cosa antes de el siguiente tema que tiene que ver con estabilidad. Vamos a mirar. Lugar geométrico de las raíces. Bueno. ¿Me dices en dónde, Daniela? Ah, bueno, voy a compartir la pantalla, no la he compartido. ¿Me dices en dónde, por favor? Esa parte, la que está en verde. Bueno, eso es como un café. ¿Esto? Ah, bueno, eso también me lo preguntaron por el WhatsApp. Yo les decía a ustedes que siempre que trabajamos con un retenedor, ¿sí? Ay, mira, por el retenedor de orden cero, aquí repetí. Cuando trabajamos con un retenedor de orden cero, lo que hacemos siempre es multiplicar la planta. En este caso está la planta. La multiplicamos por la función de transferencia que me representa ese retenedor de orden cero. Aquí la verdad lo que no debí poner fue ese 0.2, sino E a la menos TS. Es lo que representa, pero como dicen que T es 0.2, pues bueno, no tiene mayor relevancia. Un retenedor de orden cero siempre va a tener esta forma. Entonces, en un ejercicio anterior a este, en el libro, explican que cuando tratamos la planta con el retenedor, lo que hacemos es que el denominador del retenedor va a pasar a ser parte de la planta. Por eso aquí queda el S cuadrado, ¿vale? Y hacemos como una transformada solo del numerador. La transformada del numerador es la que está en café. Es como si yo partiera el retenedor en dos. Hago la transformada del numerador y el denominador va a pasar a ser parte de la planta tal como te dije acá. Eso es lo que hacen. Es como un procedimiento. Esa parte sí. O sea, lo que yo no entiendo es cómo sacan esa transformada y llegan simplemente a 1 menos z a la menos. Ah, eso es una demostración que está en el libro. Si quieres ahorita la busco y te envío la página. Listo, profe. Es Sí, una ese pedacito. Ese es el que Es no- una demostración. Esto como tal es una demostración que está en el libro. Ustedes saben que yo demostraciones a Profe, ¿me la ustedes puede casi no les compartir hago, por el sino grupo en el grupo? aplicaciones. Pero si quieren lo Profe, puedo ¿y eso revisar. siempre va a ir de esa forma? ¿El retenedor? Siempre, Ah, ok. sí. Profe, Y siempre otra cosa. y siempre utilizamos el de orden 0, porque acuérdense que el retenedor es de orden 1. Profe, otra pregunta. ¿Cómo hace uno para escoger cuál es el polo que va a eliminar en la parte de abajo? El Porque que pues quiera. son dos. Siempre en el libro están utilizando el que está más cerca al origen, porque dice, la teoría dice que entre un polo está más cerca al origen, más estable es el sistema. O sea, entre más cerca está 0,
más estable es. Por eso están tomando ese. Ese Pero, es el que se va a eliminar. pero perfectamente yo puedo tomar el otro, Karen. O sea, yo puedo tomar cualquiera de los dos. Ah, ok. Listo, profe. Ujú. Profe, Entonces si me déjame, puede yo busco enviar la pantallazo demostración. de la demostración por el grupo, mejor. Sí, yo lo busco y le paso la demostración, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo, entonces revisemos ya. No sé cuál es la guía de hoy. De estabilidad. Creo que es esta. Bien, el tema que van a revisar ustedes, porque este lo van a revisar ustedes también. Bien, aparte del trabajo, entonces deben revisar este tema que es de estabilidad, pero yo les voy a dar una introducción al tema. Acuérdense que en el plano S hablábamos de estabilidad cuando los polos estaban en el semiplano izquierdo del plano S. Voy a rayar acá. Cuando los polos estaban acá, Perdón, estaba mostrando la pantalla. ¿no estoy compartiendo? O sea, sí, pero no nos sale la guía. A ver. ¿Ahora? Sí, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando hablábamos en el plano S, cuando hablábamos de estabilidad, decíamos que un sistema era estable si cuando dibujábamos los polos, estos estaban en el semiplano izquierdo del plano S, ¿cierto? Es decir, en esta parte, teniendo en cuenta que esto fuese un plano S. Así fueran complejos conjugados, ahí hablábamos de estabilidad. Para la ubicación de los polos en el plano Z, se hacen de la misma forma, ¿sí? Nosotros tenemos, los factorizamos, los ubicamos y los graficamos. El plano Z también es un plano cartesiano con un eje real que no está aquí escrito y un eje imaginario, ¿cierto? Y cuando hablamos de estabilidad de los polos donde están ubicados, porque hay dos cosas que cuando hablamos de estabilidad siempre nos referimos a dos cosas. Uno, la ubicación de los polos. Y otra, la ganancia. Son dos cosas que me indican o que me ayudan a saber si un sistema es estable o no. Cuando hablamos solo de polos, de la ubicación de los polos, ya no vamos a tener en el plano Z, la estabilidad se refiere cuando están dentro del círculo unitario. Es decir, esto vale 1, perdón, menos 1, y esto vale 1. ¿Me están escribiendo algo al chat? Mira, Jorge ya encontró la demostración. Alguien me la había preguntado también. Página 23. Sí, Sin profe, embargo, yo lo había escrito, que la he encontrado por ahí. sí, es una demostración que está en el... Sí, Gracias, señora, Jorge. ahí está. Bueno, profe. Bien, cuando hablamos de estabilidad en el plano S, nos referimos al círculo unitario. Es decir, esto vale 1, esto vale menos 1, esto vale 1 y esto vale menos 1. Ok, me faltó esa parte. Si los polos están dentro de ese circulito, hablamos de estabilidad, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, este que está acá, este que está acá, o pueden ser complejos conjugados, ¿vale? Entonces, en el plano Z está la ubicación. Pero este gráfico, pues me pareció interesante ponerlo, me parece como bonito, está un poquito incompleto porque no tiene los números. Porque me indica si una señal, si un polo está en tal lado, esto es de polos simples, ¿no? Esto es cuando hablamos de polos simples. Mira, acá abajo dice polos simples. Si el polo está acá, dentro del círculo unitario, el rojo primero, por ejemplo este, a ver. La forma en que se comporta el sistema va a estar acá representado en esta gráfica. ¿Sí?
Ahí están los punticos y está la línea. Acuérdense que estos son sistemas discretos y lo que vamos a tener es solo los punticos, sino que pues hice la línea como para que se notara más la forma de la gráfica. Si fuese por lo menos este polo que está al otro lado, en la parte izquierda, entonces fíjense que acá todos los polos de la parte izquierda oscilan, o sea, todas las funciones oscilan como tal. Esta oscila de forma ascendente, la primera es ascendente. La que voy a llamar acá 2 oscila de forma o sea, como ni ascendente ni descendente, de forma como periódica, constante. Y este de acá, el que está dentro del círculo unitario, obviamente sí oscila de forma como descendente porque tiende a estabilizar. Y tiene sentido porque está dentro del círculo unitario, ¿vale? Ahora, si miramos los polos que están en la parte derecha, fíjense el que está por fuera del círculo unitario, que es como una exponencial. El que está en el margen, es decir, ese vale 1, pues es constante, ¿cierto? Y el que está adentro, pues tiene una forma ya como de estabilización diferente. Entonces, eso es como para tener idea también, eso me ayuda a tener idea, si yo veo una gráfica de un polo, más o menos cómo va a funcionar. Eso si hablamos de polos simples. Una gráfica, no, perdón, una función de transferencia. Si los polos son complejos conjugados, polos complejos conjugados, entonces miren más o menos cómo van a funcionar. Todos oscilan, ¿sí? Si miramos los azules que están fuera del círculo unitario, oscilan y esto tiende a ampliar, ¿cierto? Entonces esto tiende a ser súper inestable. Los que están en el margen del círculo unitario, pues oscilan de una forma, no sé cómo decirlo, o sea, mantienen esta amplitud. Y los que están dentro, pues oscilan, pero esa oscilación va disminuyendo con el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estabilidad, a eso nos referimos. A que siempre tiende como a estabilizarse. Todo se puede controlar. Esto lo podemos controlar y ustedes se han dado cuenta porque hemos trabajado con sistemas de la forma del seno, que el denominador es s cuadrado más a al cuadrado, es decir, s cuadrado más 4, por ejemplo, donde a es igual a 2. Y hemos visto que todos estos sistemas se pueden controlar. Pero ya cuando hablamos de estabilidad, pues hablamos de sin control. Ya cuando controlamos, pues la idea es que todo se estabilice. ¿Preguntas hasta ahí? De lo que tiene que ver con los polos en el plano Z. No, señora. Listo, entonces aquí hay unos criterios que ustedes deben leer. Y hay un resumen de lo que les dije. De pronto está más organizadito. Profe, ¿Cómo? esa guía usted ya la subió. Sí, ya está visible en Moodle. Sí, ya la tienen ahí. Listo, entonces cuando hablamos de los sistemas en el plano S o sistemas continuos, hay una forma de mirar la estabilidad y es con el criterio de Root. ¿Cierto? En este caso hay una prueba que se llama prueba de Yuri, ¿sí? Entonces aquí está de forma general esa prueba de Yuri, parte de un polinomio ordenado, ¿cierto? Parte de un polinomio ordenado donde se organizan los coeficientes y se hallan los otros. Es súper parecido a Root. Ahí está cómo hallarlos y los criterios para saber si el sistema es estable o no. Si se establecen estas condiciones, hablamos de estabilidad. Y hay un ejemplo, porque siempre lo entendemos todo mejor con un ejemplo. Aquí yo le vi un errorcito de la guía cuando la estaba mirando, pero en la parte de abajo como que se corrige. O porque cuando yo tomo por lo menos los coeficientes, a sub 0 es igual a 1, a sub 1 es igual a menos 12. Entonces aquí le falta el signo. A sub 2 es igual a 0.07 positivo, este está bien. A sub 3 es 0.3, a sub 4 es 0.08. Entonces se arma
se revisan las condiciones, se arma la tabla y se revisa la estabilidad. Esto es simplemente como reemplazar y verificar. No tiene mayor. Y aquí se ve el cumplimiento o no de las condiciones. Entonces, pues esa guía ya está ahí para que la revisen. Me entregan el trabajo el sábado y no sé si tengan alguna duda. Profe, cualquier duda con respecto al trabajo, ¿se le puede escribir al Sí, WhatsApp? claro. Bueno, Sí, profe. ya esta semana no hay reuniones ni nada, ni siquiera hay reuniones del programa, entonces tengo mucho más tiempo para responder. Entonces revísenlo, me escriben y ese trabajo bien organizado con todos los pantallazos, los cálculos, que se vean las funciones. Y la semana entrante hacemos una actividad para el 15%, entonces bueno, ese trabajo es parte del 15%, yo creo que tendríamos que sacar una nota adicional para al menos tener 2 notas. Entonces déjenme organizar el trabajo de la semana entrante y mañana yo no me puedo conectar porque tengo una actividad, entonces, pero sí me pueden escribir, ¿vale? Entonces por eso les estoy dejando esta guía de estabilidad para que la revisen ustedes. Profe, referente a este corte, no sé, por ejemplo, si se puedan sacar más notas, porque en el Pues corte pasado, sí, lo que no les voy a hacer este corte es quiz, ¿cierto? En el quiz pues no nos fue muy bien y en esto de control pues las cosas, esperen, en control las cosas están bien o están mal, entonces es difícil calificar los quizzes porque ustedes a veces esperan como más nota en ese sentido. No les voy a poner quiz, les voy a poner este trabajo de diseño de controladores y de identificación que me parece bastante importante que lo hagan bien hechecito y buscamos otra actividad similar para la semana entrante. listo, profe. Y, profe, referente, por ejemplo, la guía pasada y eso, no sé si dejar más ejercicios o estar ahí, por ejemplo, conectarnos a una clase e ir guiándonos con las guías y eso. ¿Cuál guía? ¿La de diseño de controladores? La del, por ejemplo, lugar geométrico de las raíces, me imagino que eso entra en el parcial, Sí, pero tenemos un una solo parte. ejemplo y así. El procedimiento es el mismo. Siempre que trabajamos diseño del lugar geométrico de las raíces, siempre tenemos que hallar el polo dominante. Tenemos que llevar la planta de S a Z, teniendo en cuenta el retenor de cero, ubicar los polos, trazar las líneas, hallar el ángulo. Siempre el procedimiento es el mismo, así que si ustedes cambian un numerito ya es un ejercicio diferente. En el libro creo que hay otro ejercicio, tendría que mirar si hay más. Pero lo ideal es que ustedes tomen esa guía y la resuelvan paso a paso. Si quieren, eso podría ser pues como otra actividad. Que desarrollen esa guía, que yo les dé un ejercicio similar. Sí, profe, o sea, la idea es que, por ejemplo, tengamos varias notas o que también practiquemos con esos ejercicios, porque al final, en el parcial, son cosas que van a salir, ¿no? Pues la guía, lo que tenían que hacer, lo que yo les dije, fue tomen la guía y hagan el ejercicio ustedes, paso a paso, tracen los ángulos. No sé si alguien lo haya hecho. Porque en la parte matemática, cuando factorizan polos y eso, también a veces tienen dificultades. Por lo menos cuando multiplican por z al cuadrado, que multipliquen los dos factores, cada uno por z, ahí también lo hacen y es similar a lo del primer corte. Entonces, si no lo hacen de esa manera, pues les va a quedar mal cuando arreglan la función de transferencia. Entonces, no sé, si quieren, les doy un ejercicio y ustedes lo solucionan. O si toman el mismo ejercicio y lo resuelven completamente
y van verificando, porque ahí ya saben a dónde tienen que llegar. Es como más fácil. Hagamos eso, tomen el ejercicio y lo hacen ustedes paso a paso y lo subimos y tenemos ahí una nota adicional. ¿Para cuándo, profe? ¿O cómo? Pues entonces, para ese les daría más tiempo, porque supongo que, bueno, este de diseño de controladores no es tan difícil, es hacer los pantallazos, lo harían hasta el sábado. Y les dejo para el otro hasta el otro sábado y la semana entrante hay otra actividad, entonces tendríamos 3 notas en el 15. Profe, del otro le podemos preguntar. Lo que pasa es que yo sí me enredo un poquito con los ángulos. A mí no me dio el nuevo polo. ¿No? Tan raro. Pues tendría que revisar otra vez porque lo hice fue en Y eso es importante, porque una cosa es que ustedes se corran por lo menos 1 grado hasta 2 grados, pero si ya en cada polo se corren 2 grados y suman y ya van a ser 6 grados diferentes, entonces ahí sí, ese parte, lo ideal es hacerlo en papel milimetrado. No sé si tengan la posibilidad de tener un pedazo de papel milimetrado y hacerlo bien hechecito, revisar que el transportador no esté corrido los numeritos. Pues a mí me dieron los otros, si es que el nuevo polo lo estoy sacando mal porque el del nuevo polo sí no. Pues si quieren hagan ese ejercicio y cualquier cosa me preguntan. Debe ser como estás poniendo el transportador. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces nos vemos de hoy en 8 para sacar la otra nota del 15, ¿vale? Bueno, profe, gracias. ¿Dudas de lo de la guía de controladores?